Monte Albán fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Se fundó en el 500 a.C. sobre la cima de una montaña en el centro de los valles de Oaxaca. Funcionó como la capital de Zapoteca hasta el 800 después de Cristo. Para la época clásica, la influencia teotihuacana se aprecia en su arquitectura, cerámica, pintura mural, entre otros aspectos. El área abarca 2.078 hectáreas, abarcando los municipios de Santa Cruz Xocotlán, Oaxaca de Juárez, Santa María, arqueológica de Monte Albán. La zona arqueológica de Monte Albán fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural junto con el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca de 1987. Fue una de las primeras ciudades de Mesoamérica, por lo cual su temporalidad va de 500 a.C. hasta el 800 después de Cristo. La zona arqueológica de Monte Albán se encuentra a 10 kilómetros de la zona centro de Oaxaca. Se encuentra en la zona central de los valles de Oaxaca. Hola, me llamo Joana Daniela Torres Barrera y les voy a explicar el tema de Oaxaca en el clásico. Bien, Monte Albán fue una ciudad de gran importancia en el periodo preclásico tardío, que abarcó del 250 al 800, 900 después de Cristo, que fue durante el periodo clásico mesoamericano. Durante todo este tiempo se fueron creando muchísimos monumentos, como lo son los templos, los palacios, los juegos de pelota y otros edificios con construcciones ciclópeas, que son aquellas que se construyeron con X cantidad de piedras, pero no tenían una unión la una con otra con la argamasa. La argamasa es esta mezcla de cal con cemento que hacía que las construcciones fueran de alguna manera más seguras y que estuvieran fijas por un mayor tiempo. También existieron muchas edificaciones pétreas, las cuales sirvieron para identificar que en Monte Albán se daba un buen uso de la escritura. En la ciudad existían muchas divisiones gracias a la jerarquía que tenían y los niveles. Las zonas oaxaqueñas arqueológicamente más importantes fueron la Mixteca Alta y el Valle de Oaxaca. En la Mixteca Alta también se le conocía como Fase de las Flores, y el Valle de Oaxaca, que estuvo dividido en dos fases, Monte Albán 3A y 3B4. Sin embargo, existen muchísimas más ciudades de valles intermontanos, como el Cerro de las Minas, Tequixtepec, Huautla, Río Viejo, Río Grande, San Juan de Lubina, etc. En los valles de la Mixteca Alta existió un gran número de asentamientos, donde en el valle de Nochitlán se registraron 35 asentamientos o sitios que eran del periodo preclásico y 113 del periodo clásico. En el Valle de Oaxaca tenían una capital hegemónica. Esto quería decir que tenían esta necesidad de dominar sobre los demás personas que existían en esta ciudad, donde se encontraba un liderazgo de creencias, de la moral, las explicaciones, esta parte religiosa, los valores, las costumbres, etc. Por esta parte hubo muchísimos conflictos urbanos, y también esto explica que se empiezan a destacar una gran parte de asentamientos
que fueron de la Mixteca Alta. En el valle de Nochitlán se descubrieron muchísimos patrones en base a las construcciones que se fueron dando, como lo son la forma, la ubicación, el tamaño y la función que tenían estos asentamientos. Otro relevante valle fue Yucuñudaui, en el cual se encontraron muchísimas plazas, templos, centros religiosos y muchos edificios que tenían forma de L, el juego de pelota y edificaciones con un relieve bajo. También aquí se encontró por primera vez la tumba 1. Por otra parte, el escenario máximo del urbanismo sabemos que fue Valle de Oaxaca, el cual tuvo una gran importancia por ser la cuna de la cultura zapoteca y fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. En Monte Albán se dividió entre ramales que son Etla, Tlacolula y Cimatlán, el cual dominado por una fértil comanda agrícola y por fuentes de agua, de cal y de arcilla. Monte Albán tenía aproximadamente de 15,000 a 30,000 habitantes y lamentablemente careció de muchos caminos y avenidas que hacían que sus ciudades estuvieran más organizadas. Aquí se construye la Gran Plaza, después el principal juego de pelota, el sistema 4, el sistema M, el edificio L, J y después el edificio G, H, I, que serán explicados más adelante por mis compañeras. El arqueólogo Ken Flannery decía que lo mejor de Monte Albán fue su estructura política y religiosa, y también porque tenían esta parte de riqueza en las construcciones arqueológicas, como lo son los palacios y los templos. Otro arqueólogo llamado Richard Blanton decía que Monte Albán estuvo dividido en 15 grandes barrios, los cuales tenían aproximadamente de 2 a 4 montículos. Los montículos eran estas pequeñas elevaciones en el terreno y también estos 15 barrios tenían diferentes organizaciones y tenían muchas diferencias en cuanto a la actividad económica. Bien, el 98% de la población de Monte Albán vivía en casas pequeñas o medianas. Estas casas todas estaban techadas y se diferenciaban porque tenían ofrendas o tumbas con diferentes características que le daban jerarquía a la población. El otro 2% de esta población de Monte Albán se alojaba en 57 residencias que eran heredadas por parte de la nobleza y eran residencias exclusivamente para ciertas personas. Ya para finalizar, sabemos que en Monte Albán lo que más tuvo importancia fueron las tumbas. Estas se destacaron gracias a que se pudieron identificar muchísimas deidades y personas mortales como el dios de la lluvia, del fuego, de la muerte, del maíz, y muchísimas estaban decoradas debido al sexo de la persona. Se les ponía alguna posición, alguna máscara. También se usaban
algunos objetos que se les ponían en las manos, y también las tumbas estaban marcadas con glifos calendáricos. Las tumbas más famosas fueron la 103, la 104 y la 105, que se encontraron en terrazas de la Gran Plaza, y las cuales estaban adornadas con piedra verde, con conchas, con mica, con obsidianas y con muchísima variedad de piedras duras. Mi nombre es José Eduardo Moreno Córdoba, soy integrante del equipo 6. El tema que nos tocó en sí fue Monte Albán y me toca explicarles 4 temas en particular, que son el Palacio, los danzantes, el edificio J y los edificios de la zona central I, G y el H. Empezaré con los danzantes. Se dice que los danzantes eran esclavos a los que les quitaban los intestinos. Bueno, no los intestinos, más que nada los órganos sexuales, por así decirlo. O también que eran mujeres embarazadas, que se representaban en piedras, como no las esculpían, las grababan ahí. La edificación de donde están ubicadas ¿cómo decirlo? Los grabados de los danzantes pertenece a la época 3B. Los muros son de talud recubiertos con lápidas esculpidas, con las representaciones de figuras humanas en posiciones extrañas y con rasgos físicos característicos de la cultura olmeca. Escultura olmeca, creo. Sí, escultura olmeca. Prosigo con el edificio J. Se encuentra separado de los otros edificios. El J está como aislado, está por su rumbo. Semeja una punta de flecha, además de que son 2 cuerpos lo que lo componen. Su escalinata está orientada hacia el noroeste. Sus muros son verticales y están recubiertos con lápidas con inscripciones. La cámara que estuvo antes, la que tiene ahorita, se dice que sirvió para hacer observaciones astronómicas. No está demostrado como tal, pero se dice que sí, que para eso sirve. La edificación, hasta donde se sabe, pertenece a la época 2. Prosigo con los edificios G, H e I. Estas edificaciones están en la plaza central, bueno, la parte central de la gran plaza. El H es el más grande, aparte de que es de 2 cuerpos. Tiene una gran escalinata, 2 tumbas y su templo se encuentra en la parte superior. Tiene 2 cámaras y 2 columnas a la entrada. Se dice que la edificación pertenece a la época 3A y se siguió utilizando a finales de la época 3B. Enfrente de su escalinata hay un pequeño templete de base cuadrangular. Ahí se encuentra la famosa máscara del dios murciélago. Esta máscara está hecha de jade. Por último, les diré sobre el palacio. Se encuentra en la zona central de la plaza. Su construcción se ha dicho que está entre los 350 y 800 después de Cristo. Su ocupación está relacionada. ¿Lo usaban los nobles o los sacerdotes? Era como su base, por así decirlo, los únicos que podían entrar eran nobles o sacerdotes. A su recinto se ingresa por parte de un pasillo llamado entrada ciega.
En el centro del palacio se ubica un altar. Al, co- Al costado tiene un túnel que corre por debajo de sí, debajo del palacio. eh, y hasta donde no se ha terminado de explorar. Pero se cree que funcionó como acceso privado a la gran plaza y otras áreas que estaban cerca de ahí. Creo en la actualidad el palacio aún conserva el desplante de los muros. Plataforma Sur es una estructura muy grande que cierra la plaza por este lado. Esta es la plaza principal, entonces de este lado se pueden apreciar estas figuras zoomorfas que también, bueno, también hay como algunas ofrendas. También en la parte inferior de esta y en las esquinas están empotradas varias estelas con relieves y desde este lugar se puede observar completamente la gran plaza ceremonial. Aquí se hacían como sus ritos, sus ceremonias, entonces de este lado se podían ver las figuras. Yo les voy a hablar del sistema 7 Venado. La zona 7 de Venado en Montalbán, Oaxaca, muestra que es una representación del cosmos a escala reducida. Este sitio, que entre 1930 y 1949 fue estudiado por Alfonso Caso y desde entonces ha permanecido inexplorada esta zona. También el sistema 7 Venado, el espacio está organizado a partir del calendario que utilizaban las culturas precolombinas. Entonces, del lado norte corresponden a los días pedernal, el sur al de los conejos, el este el de la caña y el oeste a los de la casa. Son 4 estructuras alrededor de una plaza orientadas hacia los 4 puntos cardinales que son los que les acabo de mencionar. Yo les voy a hablar de las tumbas prehispánicas de Atzopan. La localidad está situada en el municipio de Santa María Atzopan, en el estado de Oaxaca. Estas ruinas se localizan en la cima del río llamado Bonete y fue fundada durante el periodo clásico 650-900 después de Cristo. También una característica de esta zona arqueológica es la existencia de 3 canchas de juego de pelota y un sepulcro prehispánico alrededor de 1200 años de antigüedad que debió permanecer a una familia zapoteca, eso es lo que se cree. Fue descubierto en la zona arqueológica pues, de Atzopan. La primera tumba se ubica en el centro de la edificación, mientras que la 2 y la 3 están casi a nivel donde se desplanta el edificio a 1,5 metros de profundidad. La cámara 2, de 4.5 metros de fondo y acceso a 1 metro cuadrado, es de techo plano realizado con grandes losas. Sus muros están decorados con delicada pintura mural, la cual fue plasmada sobre una delgada capa de estuco y cuyos diseños están relacionados con el juego de la pelota. Este sepulcro se halló rellenado con piedras y tierra y presenta alteraciones en sus pisos. La pintura de esta cámara no se había visto en Oaxaca, porque los motivos pictóricos asociados a contextos funerarios generalmente aluden a sacerdotes y sacerdotisas, personajes que acompañaban a los difuntos en su viaje al inframundo. Y en este caso es un tema muy alegórico, vinculado al rito del juego de la pelota. La tercera cámara, cuyo acceso está al frente de la anterior, se ubica en un nivel más bajo. Apenas ha sido observada por un pequeño orificio y por el cual se aprecia un techo parcial de bóveda, restos de pintura mural. La exploración formal de esta tercera tumba está por comenzar, o sea, todavía no está como qué es lo que hay en la tumba, pero apenas están haciendo las excavaciones. Y pues la cuarta tumba se halla en esta urbe cercana a Monte Albán, luego de que en meses anteriores se descubrió un complejo funerario compuesto por 3 sepulcros. Para los especialistas del INAI, el hallazgo es relevante porque ayudan a comprender por qué el complejo central de la antigua urbe de Atzopan. Otra vez. Y luego, la cuarta tumba se trata de un espacio subterráneo que mide 1.99 metros de largo y al interior se extiende 80 centímetros, al que se accede por una entrada de 54 centímetros. Y aquí podemos ver cómo las tumbas estaban por debajo y cómo es que fueron formando como las piedras con el mismo lodo. Y bueno, esto es al interior de cómo es que se ve esta tumba. Yo soy Eliezer Flores Pichardo y voy a exponer sobre las zapotecas, cultura y arte. La cultura zapoteca es la cultura mesoamericana que habitó
en los Estados Unidos mexicanos de Oaxaca, Guerrero, Puebla y el Estado de México. En la época precolombina, zapotecas fueron una de las civilizaciones desarrolladas en el preclásico más importantes de América. La principal fuente económica agricultura del maíz y del frijol habitó en el año 250 antes de Cristo y después de Cristo, que fue ahora sí que fue el hábito que inició todo eso. La arte zapoteca. Los zapotecas trabajan con muchos tipos de piedra y creamos diseños decorativos que existen mucho en la arquitectura, las pinturas, murales y las bajorrelieves son algunas de las principales partes más importantes de la arte prehispánica de México. Y los zapotecas innovan este tipo de arte junto con otras ideas. Generalmente las obras de arte sobresalen mucho en los motivos de guerreros y cautivas, ya que se puede observar la importancia de los conflictos que hubo en la sociedad. También se enfocan en los dioses y varias ideas mesoamericanas. En los tiempos de Monte Albán se aprecia la influencia del sistema de talud y tablero utilizado en la agricultura de Teotihuacán, igual que las espacios plazas rodeadas de escaleras, monumentos que coinciden a basamentos de templos. También hay estelas con relieves inscripciones gráficas o de las zonas arquitecturas. Las tumbas también tenían antecámaras y numerosos nichos que estaban decorados con frescos y denotan la influencia de murales de Teotihuacán. Cultura mixteca o civilización mixteca. Esta designa a una cultura arqueológica prehispánica. Corresponde a los antecesores del pueblo mixteco. Tuvo sus primeras manifestaciones en el preclásico medio mesoamericano, que fue durante el siglo XV al siglo II a.C. Esta civilización concluyó con la conquista española en las primeras décadas del siglo XVI, de la era cristiana o después de Cristo. El territorio histórico de este pueblo lleva por nombre la Mixteca. Esta región era una zona montañosa que se encuentra actualmente en los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero. El arte mixteca era considerada entre las mejores de los artesanos precolombinos. Tenía un refinamiento con múltiples aspectos, como podía ser libros pintados, arquitectura, orfebrería, cerámica y talla de madera, piedra y hueso. El arte que hacían los mixtecos estaba relacionado con la religión y el culto. Y algunas de sus cosas o sus artes que hacían ellos estaban más destinadas a lo que eran los altares o a los rituales. Su cultura era favorecida por el entorno ecológico que ellos tenían junto con los zapotecos. Los mixtecos y los zapotecos, tras buen entorno que ellos tenían, fue que se alentaron para que su concentración se formara en lo que fue Monte Albán y San José Mogote. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre lo que era la orfebrería por parte de los mixtecos y su cerámica. En la orfebrería tenían muchos tesoros invaluables que, trabajaron lo que era el cobre y otros metales que les ayudó para crear lo que era distintos dispositivos y herramientas, como era el hacha de guerra. En cuanto a su cerámica, destaca lo que era el estilo de códice. En este se reproducen lo que eran escenas míticas para ellos, que estaban dibujadas con gran realismo y policromia. Este tipo de dibujo o este tipo de realismo era un distintivo de los grandes maestros cerámicos mixtecos. Y bueno, eso es todo por parte del arte mixteca y de la cultura mixteca. Y bueno, como conclusión, el equipo pues tras realizar esta investigación, este trabajo que se nos dejó, pues tuvo un gran aprendizaje en cuanto a esta cultura, porque
Bueno, tras haber platicado todos, llegamos a la conclusión de que no teníamos un gran conocimiento sobre esta cultura. No sabíamos muy bien sobre este lugar, lo que es Monte Albán, y pues que nos hayan dejado esta investigación fue de gran ayuda, nos trajo un gran aprendizaje, nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Nos gustó trabajar este tema, lo disfrutamos, eh, nos sentimos muy bien como equipo, nos sentimos muy bien al trabajarlo, eh, la pasamos bien, fue bueno, fue un buen trabajo, la verdad. Y bueno, a nosotros como futuros licenciados en turismo nos ayuda porque un día la maestra en clase nos comentó que muchas veces los extranjeros vienen al país, aquí a México, y lo que más les llama la atención es nuestras culturas que teníamos aquí, todo el arte que ellos tenían, toda su arquitectura, y pues el saber esto, el conocer esto, el indagar, el investigar sobre estos temas, pues para nosotros como equipo, para como futuros licenciados en turismo, es de gran relevancia, porque pues prácticamente este es el turismo que más vende en México, es el que más demanda tiene por sus diferentes tipos de arte que tenían las civilizaciones pasadas. Entonces creo que estos trabajos que nos dejan, estas exposiciones, son de gran ayuda para nosotros como estudiantes. Y bueno, esta es nuestra conclusión como equipo. Estamos muy agradecidos en que nos dejen estos trabajos, porque así a nosotros nos ayuda a indagar, a buscar en fuentes reales y aprendemos nuevas cosas de gran manera. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención prestada. Y bueno, espero les haya gustado esta exposición.